Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y hoy será el capítulo 4, que nos lleva a la tentación de Jesús. La tentación de Jesús estaba incluido en los planes de Dios. Y dijo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, a donde fue bautizado por Juan, ¿no? Y hubo una manifestación del Espíritu Santo que vino sobre él en forma de una paloma. Y fue llevado por este mismo Espíritu al desierto. Muchas veces es el Espíritu Santo que nos lleva al desierto para sermos tentados, no para sermos reprobados, pero para sermos aprobados por Dios y entramos en el próximo nivel de nuestra vida espiritual. Y entonces por 40 días él era tentado por el diablo. Entonces todos los 40 días él fue tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, cuando tuvo hambre es cuando el cuerpo ya está quemando las células vivas del estómago y es un dolor muy fuerte, no hay energía, no consigue hacer nada porque todo cuesta mucha energía. Entonces es cuando el cuerpo se debilita y en esta fase de debilidad que el diablo se presenta. Entonces él viene a tentar a Jesús y la base de la tentación de Jesús era qué tipo de Mesías Jesús sería. ¿Sería el Mesías que la gente esperaba, cumpliría con la expectativa del pueblo, o él sería el Mesías que Dios quería y cumpliría con las expectativas de Dios para la vida de él? Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, entonces pones en duda, ¿eres mismo hijo de Dios? ¿Estás seguro que Dios te ama? ¿Cuántas veces el diablo nos dice esto en nuestro oído? Dios no te ama. ¿Estás seguro que Dios te ama? ¿Estás seguro que eres salvo? ¿Estás seguro que vas al cielo? Estás siempre tratando de poner en duda nuestra identidad. Y ahora Él está aquí tratando de poner en duda o llevar a Jesús, tener duda cuanto a la identidad de Él. Si eres hijo de Dios, ¿no? Entonces prueba esto. Di a esta piedra y convierta en pan. Claro, él podría usar su poder porque él era hijo de Dios. Entonces, como hijo de Dios, él tenía poder para transformar la piedra en pan. Pero Jesús, él vino aquí como hijo del hombre. Él era el hijo del hombre y él le encantaba ser el hijo del hombre. Y él tenía que cumplir su ministerio como hijo del hombre, como el hijo de Adán, como un ser humano como nosotros. Si Jesús usara su poder como Dios para manifestar ahí, en este lugar o cualquier lugar, él estaría fallando, porque él tenía que actuar como un ser humano. Entonces el diablo estaba tratando de llevarlo a usar su poder de manera equivocada, usar su poder no para influir las leyes de la naturaleza, y el Hijo del Hombre no podría hacerlo. Entonces Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces Jesús venció esta tentación de no usar su poder para gloria propia, usar su poder para beneficio propio. Todavía nosotros somos, y los líderes evangélicos y los líderes de todos los lados somos tentados de usar la unción, usar la autoridad, todo lo que Dios nos ha dado para nuestro propio beneficio. Y eso es un error, porque esto que Dios nos dio, nosotros tenemos que dar para usarlo para la gloria de Dios. Y llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de esta tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. Y si prostrado me adorares, todo será tuyo. Viste que el diablo sabía que Jesús, él iba a recibir toda la gloria de esta tierra, vino
para destronar el diablo, y el diablo usó una media verdad, porque realmente cuando Dios puso a Adán aquí, le dio potestad sobre toda la tierra, pero cuando Adán y Eva pecaron, entonces esta autoridad ellos entregaron para el diablo, y a partir de entonces el diablo, que está dueño de todo, y él dice, esto me fue dado, ¿no? A ti te daré toda esta potestad y gloria, porque a mí me ha sido entregada. Fue entregada por Adán al diablo cuando ellos pecaron. Entregaron toda la potestad. Y ahora Jesús vino para rescatar esto para Adán. Pero el diablo está tratando de cortar el camino y decir, viste, Jesús no tiene que ir a la cruz, no tiene que ir por el camino de sufrimiento. Si tú quieres esta autoridad, yo te doy todo esto. De facilito. Si tú prostrado me adora, todo es tuyo. Pero Jesús sabía de esto, y Jesús sabía que él no iba a ser este tipo de Mesías político, porque el pueblo estaba esperando un Mesías político. Un Mesías que iba a conquistar todos los reinos alrededor, iba a conquistar todas las naciones, iba a tener un reinado que no tendría fin. Ellos estaban esperando este Mesías. Y esta tentación es, ¿qué Mesías vas a hacer? Vas a ir y vas a conquistar, va a ser este Mesías político, este Mesías que va a entrar para destruir los otros reinos y hacer un reino grande para Israel y todo eso. Pero no era este los planes de Dios. El plan de Dios es un reino eterno, un reino espiritual, mucho más allá de todo lo que podemos pensar. Entonces Jesús, él le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús se negó a doblar sus rodillas delante del diablo. Podía cortar el camino aquí mismo. No necesitaría pasar todo ese tiempo de prédica, no necesitaría ir a la cruz y sufrir. Simplemente el diablo pasaría, pero él tenía que adorar al diablo, y solamente uno adoramos, y este uno es nuestro Dios. Porque sabemos que los reinos de esta tierra son pasajeros y se terminan luego, pero el reino de Dios es eterno para siempre y siempre. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra tentación, eres hijo de Dios. Entonces él era hijo de Dios, pero también él era el hijo del hombre, y como el hijo del hombre debería vivir aquí. Entonces échate de aquí para abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sustentarán para que no tropece con tu pie en piedras. Entonces quería un Jesús sensacional. Un Jesús que iba a llegar manifestando poder. Se tiraría y los ángeles venían y lo ponían a flote, lo librarían. Todo el pueblo iba a ver ese señal maravilloso, y entonces iba a usar este poder, usar esta unción para su propio beneficio y para enseñar a toda la gente lo bueno, lo poderoso que era, ¿no? Y ser este Jesús sensacional. Pero no era esto los planes de Dios. Y Jesús sabía de esto. Y por eso que Jesús dice, dicho está, no tentarás el Señor tu Dios. Entonces el diablo se apartó de él por un tiempo. Esto es, él vendría otra vez y se apartó entonces del diablo. Entonces el diablo se apartó de ahí, de Jesús. Pero entonces aquí, en esta tentación, Jesús aprendió o Jesús manifestó, ¿no?, cuál era el tipo del Mesías que él se iba a presentar al pueblo, porque esto fue antes de empezar su ministerio público. Entonces, ¿qué tipo era? Era un Jesús espiritual, totalmente diferente de toda aquella tentación, todo que el diablo estaba tratando de hacer. Él no quería
obtener gloria propia, él quería glorificar a Dios, él no quería usar el poder, abuso de autoridad, ¿no? De autoridad, de poder sobre las naciones, no era nada de esto. Entonces dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama. Entonces, después de esto, Jesús fue por todos los lados y predicó por todos los lados. Y su fama se fue grande en este lugar. Y él dice que en el poder del Espíritu Santo. Sí, porque Jesús él vino como hijo del hombre. Y él, en el poder del Espíritu Santo, Jesús predicó y Jesús hizo todos sus milagros. Y de esta manera, no, cuando el Espíritu Santo vino sobre nosotros, sobre la iglesia, nosotros tenemos el mismo poder que Jesús. Por eso Jesús dijo, obras mayores que yo hice, ustedes harán, porque es a través del Espíritu Santo que Él lo hizo. Entonces toda su fama fue divulgada por aquel lugar. Y entonces Jesús fue a Nazaret, que fue la ciudad a donde Él ha sido criado. Él fue, toda la gente lo vio ahí, chiquitico, bebecito, y después un niño, y después un adolescente, y ahora un joven, un hombre maduro. Ellos vieron toda esta fase de Jesús ahí en este lugar, y después ahora Jesús sale, y ellos reciben toda esta fama, ¿no? De Jesús. Y Jesús viene y él va en el día sábado, día de reposo, él va a sinagoga como era de costumbre. Entonces todos los sábados él iba a la sinagoga y ahí él fue para leer los libros, ¿no? Y él había un ministro en este lugar. Generalmente es así, la persona que va a hablar o que va a leer es alguien que tiene autoridad dentro de la sinagoga, no es cualquier persona. Entonces muestra que Jesús tenía una posición de autoridad dentro de la sinagoga y dentro de los judíos, tanto que él fue ahí y le entregaron los libros para que él leera. Entonces le dieron el libro del profeta Isaías y él abrió este libro y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año aceptable al Señor. Este era el ministerio del Mesías. Viste que fue el ministro que le dio este libro y él leyó esto y era justamente la parte, Dios siempre controlando todo, la parte que era la unción de él, la unción que el Mesías tenía. Y esto aquí estaba hablando del Mesías en Isaías, ¿no? Entonces él entrega este libro al ministro, se asienta, que generalmente en la sinagoga ellos se paran para leer la Torá o los libros, y después ellos entregan esto al ministro y entonces se sentan para predicar. Normalmente la prédica es sentado. Entonces se sentó y todos los ojos estaban mirando a ellos, porque todos estaban esperando, ¿quién es este Mesías? Nosotros conocemos a Jesús, este es bien conocidito, era Jesús, ahí, hijo de José, nosotros lo vimos crecer, ¿no? Entonces la gente está mirándole a él y él dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces la propia escritura que ellos venían esperando durante toda la vida, ahora está diciendo, ahora está cumplido. Y todos daban bien testimonio de él y estaban maravillados con su palabra de gracia que salía de su boca y decía: ¿no es este el hijo de José? Entonces ellos vieron el chiquito, jovencito, no teenager. Ahora ve él un hombre y ahora ve todo el poder del Espíritu Santo y están admirados con todo eso, ¿no? Y entonces dice: sin duda me diréis que este refrán médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaúm, haz también aquí en tu tierra. Esto es, la gente no creía en él, ¿viste? Entonces estaba viendo, si tú hiciste tanto milagro, hablaste tanta cosa, si aquí
entre nosotros queremos ver este hijo de José que puede hacer, ¿no? Y él añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Muchas veces uno tiene más dificultad de predicar entre nuestra familia que otras personas. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando del cielo ha encerrado por 3 años y medio, y hubo gran hambre sobre toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Esto es, Elías fue enviado a una mujer, una viuda que no era israelita, era una judía, gentil. Y Jesús está diciendo esto, no fue a una israelita, pero fue una gentil que lo ayudó. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio, otro gentil. Jesús está enseñando cuál era la base de su ministerio. Él vino para los pobres, para dar buenas nuevas a los pobres, a los enviar para sanar los quebrantados de corazón, la gente que está triste, amargurada, deprimida, angustiada. Esto Jesús vino para esta gente, para la gente que está cautiva, que está preso por las obras de las tinieblas, preso por cualquier cosa, fuerzas humanas o fuerzas espirituales, a los ciegos, a los oprimidos, y para predicar las buenas nuevas. Entonces Jesús tenía una preocupación para los pobres, los oprimidos y también para los gentiles, para decir que los gentiles también van a entrar en la nueva alianza, cosa que ellos no les gustaron para nada. Saber que los gentiles van a entrar en esa nueva alianza, ellos no podían soportar, porque los judíos nunca pensaron que los gentiles, que nosotros gentiles, pudiéramos hacer parte de la alianza con Dios. Para ellos los gentiles eran nada, servían para nada. Entonces ellos se quedaron con tanta rabia de Jesús que lo llevaron para afuera, lo llevaron a la cumbre del monte y lo iban a tirar abajo para que Jesús se estrechara ahí de este monte para abajo y lo matar de esta manera. Pero aquí está diciendo que Jesús pasó en el medio de ellos como si nada y se fue. Y ellos no podían hacer nada con Jesús porque ellos estaban lidiando con el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, pero también el Hijo de Dios. Y tenía su hora. Y dice que descendiendo a Capernaum, en la ciudad de Galilea, le enseñaba en los días de reposos y se admiraban de su doctrina. Entonces todo el tiempo de Jesús era ese antagonismo. Por un lado se admiraban de la doctrina de Jesús, de la manera con tanta gracia con que hablaban, y por otro lado rechazaban también a Jesús, porque Jesús no estaba, no como Mesías, no estaba haciendo lo que ellos esperaban un Mesías político, y Jesús no estaba haciendo, no tenía nada con esta política. Entonces era maravillado y admirado y extasiado con todo lo que Jesús hacía por un lado. En la otra mano lo rechazaba porque Jesús no estaba cumpliendo las expectativas de ellos, no estaba haciendo lo que ellos querían. En esa sinagoga, entonces Jesús fue a Capernaum y fue en una sinagoga y estaba hablando con tanta autoridad. En el medio de este tiempo, un espíritu inmundo se levanta en alta voz y empieza a decir: déjanos, porque Jesús, solamente sus palabras, su presencia, estaba confrontando las obras de las tinieblas, y los demonios, los espíritus de las tinieblas, se sentían extremadamente rechazados y amenazados por Jesús. Y aquí dice que un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó en grande voz: déjanos, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? Entonces solamente la presencia de Jesús estaba rechazando o reprochando estas tinieblas, y el diablo se importunaba con esto. Dice: has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres. Es el Santo de Dios. Los demonios, el diablo y los demonios sabían quién era Jesús. Podrían reconocer porque ellos estuvieron tiempo con Dios. El diablo fue echado del cielo porque se rebeló contra Dios, ¿no? Y una tercera parte de los ángeles
niveles más bajos que fueran expulsos juntos porque se rebelaran con él. Entonces vinieron aquí y ellos conocían a Jesús. Entonces cuando Jesús se presenta, ellos conocen y saben que Jesús tiene el poder para acabar con ellos y tienen miedo. Pero Jesús los reprende y dice, cállate y sal de él. Entonces el demonio salió y no le hizo ningún daño. Y toda la gente admirada, ¿qué poder es este? Porque los rabinos, los fariseos, saduceos, toda esta gente, ellos no tenían poder ninguno sobre las obras de las tinieblas. Pero Jesús solamente su presencia confrontaba y ellos se molestaban tremendamente. Y ellos estaban tan maravillados y la fama de Jesús corría por todos los lados. Entonces Jesús llegó, se levantó de la sinagoga y fue a la casa de Simón, que era Pedro. Y la suegra de él tenía una gran fiebre. Y Jesús fue, inclinó sobre ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y lo servía. Y les estaba sirviendo porque Jesús estuvo ahí en la casa de Pedro. Y al ponerse del sol, lo trajeron todos los enfermos y de diversas enfermedades, los traían. Y él ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. También salía demonios y muchos, dando voces diciendo, tú eres hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Entonces el demonio reconocía la autoridad y quién era Jesús, ¿no? Pero Jesús los reprendía y los echaba. Jesús no estaba ahí hablando con los demonios, pero simplemente los reprendía y hacía que salieran. Y cuando ya era de día, salió. Entonces fue toda la noche sanando los enfermos y liberando los cautivos. Entonces cuando llegó durante el día, se fue al desierto, a un lugar desierto, no al desierto, pero a un lugar desierto. Y la gente lo buscaba y llegando de donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. La gente le amaba y le quería. Entonces era un paradoxo. Por un lado, la gente quería a Jesús y quería ser sanado, necesitaba. Por otro lado, ellos querían un Mesías diferente. Entonces lo rechazaban al mismo tiempo. Pero Jesús les dijo, es necesario que también vaya a otra ciudad y anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en todas las sinagogas de la Galilea. Entonces Jesús predicó y su prédica fue intensa y todo el tiempo él vivió en este paradoxo, que la gente se admiraba y lo buscaba, las multitudes y multitud venía y lo buscaba, pero al mismo tiempo era rechazado, especialmente por la autoridad, por la élite, por aquellos que gobernaban. Por ellos eran rechazados porque no manifestaban de la manera como ellos querían. Pero él tenía un propósito, él tenía un llamamiento y Jesús cumplió, porque él sabía quién era, él conocía su identidad, conocía la unción que pairaba sobre él y conocía el tipo de Mesías que su padre quería que él manifestara, y él lo manifestó. Que nunca usamos, hermano, nuestra unción, la autoridad que Dios nos ha dado para beneficio propio. Todo lo contrario, tenemos que usar para la gloria de Dios. Entonces, si tú has escuchado hasta aquí, hasta el final, el versículo que yo quiero dejar como un resumen de este capítulo es, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Entonces escriba ahí, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Que Dios te bendiga ricamente con esta palabra.